Hola, buenos días a todos. Quiero agradeceros antes que nada vuestra asistencia. Es una coyuntura complicada porque la verdad es que la climatología de hoy como que no acompaña mucho. Bueno, estamos aquí para presentar una obra enmarcada en el marco de la colección Fuentes para la historia de Cádiz y su provincia. Quiero antes que nada pedir disculpas en nombre del director de la editorial Luca, José María Oliva, pero imponderables del destino que escapan a nuestro control han impedido su asistencia. Entonces voy a intervenir yo como director de la colección, hablaré un poco de la colección e introduciré al autor de la obra, o al editor de la obra, el profesor don Manuel Bustos Rodríguez. Bueno, la colección Fuentes para la historia de Cádiz y su provincia es una colección cuyos orígenes suena muy antiguo, pero se remonta al siglo pasado. A finales de los 90 fue cuando el entonces director del Servicio de Publicaciones, que se llamaba Servicio de Publicaciones, don Rafael Sánchez Sau, tuvo la idea de rescatar del olvido una serie de obras que todos los que nos dedicamos a la historia hemos empleado mucho, hemos utilizado mucho, pero que o debido a que en su momento no se imprimieron o por el tema de que bueno, se trataba de ediciones antiguas, difícilmente localizables, etcétera, etcétera, pues pareció conveniente darles un acceso un poco más amplio. Entonces, en ese contexto se imprimieron una serie de obras básicamente de la época moderna. Se imprimió la historia del saqueo de Cádiz por Fray Pedro de Abreu, que lo hizo precisamente don Manuel Bustos Rodríguez. Alguien editó la historia de Cádiz de Agustín de Orozco, o otra persona editó el Emporio del Orbe de Fray Jerónimo de la Concepción. Es decir, que se rescataron del olvido una serie de obras publicadas a lo largo de la época moderna de difícil acceso y de difícil localización. Por poner un ejemplo, el Emporio del Orbe de Fray Jerónimo, antes de que lo editara la UCA, había que ir o a la biblioteca de temas gaditanos o a la biblioteca pública, y creo que la biblioteca municipal también tenía un ejemplar, y por supuesto la biblioteca nacional, pero que desde su publicación en 1690 pues no había conocido ninguna edición reciente ni nada por el estilo. Cuando empezó el milenio, esa colección había otros intereses, había otros criterios, había otras prioridades. Esa colección cayó relativamente en el olvido y fue rescatada hace unos cuantos años por el entonces director de la editorial Luca, porque ya entonces era editorial Luca, don José Marchena Domínguez, y el actual director de la editorial, don José María Oliva, pues han considerado oportuno continuar. Yo soy director de la colección desde aquella época, desde que fue rescatada hace unos cuantos años, y entonces procedería un poco a hablar de cuál es el objetivo de esta colección. El objetivo de la colección Fuentes para la historia de Cádiz y su provincia, como mencioné anteriormente, se trata simplemente de brindar a un público más amplio el acceso de una serie de obras que tienen un valor como fuente histórica que son difícilmente localizables. Algunas de ellas se imprimieron, otras de ellas, como la que vamos a presentar ahora, no pasaron del estado manuscrito jamás. Hemos intentado también, de alguna forma, no limitarnos a obras publicadas o a obras escritas en la época moderna, sino trabajos un poquito más recientes, y en este sentido yo estoy muy satisfecho que hayamos rescatado del olvido las coplas del Carnaval de Cádiz que se cantaron durante la Segunda República, obra que por lo visto ha sido para los parámetros nuestros un éxito editorial bastante considerable, y ahí la verdad es que el responsable de la compilación, Santiago Moreno Otello, pues hizo una labor absolutamente titánica de recopilación, de búsqueda, de edición de todo ese material. Y bueno, entonces en esta línea había que situar un poco la publicación de la obra que vamos a presentar ahora. El autor, bueno, ¿qué es lo que puedo decir yo del autor, de la persona de don Manuel Bustos Rodríguez? Conozco hace algún tiempo a don Manuel Bustos Rodríguez, concretamente desde el año 1982, es decir, nada más y nada menos que la friolera de hace 40 años. Ha sido mi maestro, con lo cual, bueno,
tendría que decir cosas buenas de él, pero bueno, destacar de él, aparte de esa deuda intelectual que contraje en su momento con él como director de la tesina, de la tesis doctoral, etcétera, etcétera, pues destacar un poco el hecho de que desde el punto de vista de su trabajo intelectual siempre ha sido una persona absolutamente seria, absolutamente rigurosa, absolutamente metódica, que siempre ha huido de lo que podríamos llamar el éxito fácil, de líneas de investigación que puedan tener un carácter más mediático, y él ha centrado su labor simplemente en lo que tiene que hacer una investigación, un investigador: archivo, archivo, archivo y más archivo todavía, documentos antiguos y más documentos antiguos. Él, en líneas generales, podemos decir que aunque se ha volcado sobre todo al estudio del comercio gaditano durante el siglo XVIII básicamente, pero en general tiene una serie de trabajos muy relacionados, muy vinculados con la historia del Cádiz en la modernidad. Podría destacar, por ejemplo, la publicación de la historia de Cádiz en la época moderna, que es un libro muy importante, en el sentido de que desde que Adolfo de Castro publicara en 1845, si no recuerdo mal, la historia de Cádiz, la única historia de Cádiz posterior fue, quitando algunas cosillas que tampoco merecen mucho la pena desde el punto de vista de su seriedad académica, pero desde la obra de Adolfo de Castro, pues la historia de Cádiz que conocemos y que manejamos habitualmente fue la que escribió el profesor Busto. Bueno, no quiero cansarles más, no quiero restarle protagonismo a quien de verdad debe ser el centro de este acto, el profesor don Manuel Busto Rodríguez, para que nos presente la obra. Muchas gracias a Arturo Morgado, decano de la que fue hasta hace muy poco mi Facultad de Filosofía y Letras, y que tengo un gran aprecio y mucho recuerdo, evidentemente, porque ha sido 40 y tantos años de mi vida en esa facultad, primero como colegio universitario y luego ya pues como facultad cuando ya se creó la Universidad de Cádiz, y se pudo elevar, digamos, a esa categoría. No es que la categoría de colegio universitario fuera peor, simplemente que impartía solamente el primer ciclo, los alumnos tenían que marchar a Sevilla, pero a partir de la constitución de la Universidad de Cádiz pues pasó a ser Facultad de Filosofía y Letras con 5 años, que entonces ocupaba la carrera, y bueno, pues hasta el día de hoy no cabe que, sobre todo en el ámbito de la historia, pues una carrera que ha habido unos avances notables, y no lo digo porque yo haya sido profesor de allí, ¿no?, y porque don Arturo haya sido también profesor y ahora decano de la facultad, sino porque es cierto, es decir, hemos ido viendo progresivamente cómo el número de alumnos de historia pues ha ido creciendo, en momentos de crisis se ha mantenido, incluso con cierto crecimiento, y bueno, pues sigue siendo una de las grandes carreras que ofrece Filosofía y Letras a día de hoy, ¿no? Señal de que la historia pues sigue viva, de que la historia sigue teniendo un atractivo enorme entre las gentes, no solamente las personas de letras, sino ayer me confesaba, antes de ayer, una persona que no tiene nada que ver con estas materias, pues su interés por la historia y el deseo de haber hecho historia, ya pues sería mayor para cursarla, pero siempre demostrando un interés por esta ciencia, ¿no? Y que debemos considerar una ciencia, porque la historia no es solamente el relatar por lo que nos viene a la cabeza o lo que uno se le ocurre, sino que tiene que fundamentarse, como ha dicho Arturo Morgado, pues en los documentos, el contraste de documentos, para ver las distintas opiniones que se han vertido sobre distintos hechos que se analizan. Y bueno, los aparatos econométricos a veces que utilizamos los historiadores, hoy día quizá los utilizamos menos porque hay otro tipo de historiografía, pero que se han venido habitualmente utilizando, y no digamos ya en la época en que nosotros hemos realizado nuestras tesis doctorales, nuestras tesinas, en que todo esto pues estaba con mucha fuerza, ¿no? Hoy ya hay una historia narrativa, pero claro que sigue siendo fundamental el análisis de documentos, el contraste de documentos entre sí, el cruzamiento, el cruce de los documentos que nos producimos en términos un poco críticos, más para nosotros, para nuestro gremio, y es fundamental. Bueno, a continuación de esta pequeña introducción que he hecho, que creo que es necesaria no recordar, pues yo quería agradecer, como no es para menos, digamos a la UCA, editorial de la Universidad de Cádiz, pues el que haya publicado este libro,
que tenía que haberse presentado, digamos, en la feria o en fin, para el gran público, pues hizo una pequeña presentación allí en la sede de la editorial, pues no pudo ser por el tema que pues, sabemos ya, dichoso, que siempre nombramos, venga o no venga a cuento, pero en este caso vino a cuento, es decir, el tema de no concentrar público, digamos, para presentar la obra por el tema de la pandemia, ¿no? Ahora que ya se ha despejado más el panorama, no sabemos lo que durará, pero el momento está bastante más despejado, pues era el momento, ha sido lo que entendieron en la editorial, de presentar el libro, y yo quiero agradecerlo pues, a la editorial Instituto de que se haya acordado de nuevo del libro para presentarlo, y también a mi amigo, compañero, muy querido, Arturo Morgado García, que ciertamente son muchas cosas que nos unen desde hace muchísimo tiempo, como he dicho, el que, bueno, forme parte de la colección que dirige con acierto, la colección que me ha dicho muy bien, pues empezó ya hace algún tiempo, algunos años, pero bueno, tiene una continuidad y tengo que decir que es una colección fundamental para toda aquella persona que se quiera acercar a la historia de Cádiz, y no solamente de Cádiz, sino también de otras localidades de la provincia, puesto que también abarca algunas localidades de la provincia, y también a la historia en general. Puesto que Cádiz, como sabemos todos, y sobre todo particularmente en la época moderna, pues estaba conectada con todos los espacios europeos, americanos, y por lo tanto, de alguna manera, se remiten a Cádiz. Y bueno, pues son fuentes que hay que consultar. Afortunadamente, gracias a la editorial Nunca y a la serie Fuente, pues les vamos teniendo poco a poco las antiguas y otras inéditas como esta, ya no es inédita porque ya está funcionando, ¿no? Pero pues gracias a eso podemos tener un acceso mucho más fácil a estas obras sin necesidad de tener que ir a acudir a las bibliotecas y estar ahí en la biblioteca, porque son libros que generalmente no se pueden sacar, pues son libros ya los antiguos, en fin, libros que hay que preservar, en fin, de cualquier tipo de deterioro. Pero bueno, pues ahora tenemos esa posibilidad de tenerlas nosotros en casa incluso, o de poderlas consultar con beneficio. En ese marco se enmarca, perdón la redundancia, se enmarca esta obra sobre el asalto anglo-holandés de 1702 a Cádiz y a Vigo. Los gallegos también están interesados por el libro, según me consta, porque también fue un asalto que en su caso, en el caso de Vigo, como se ve en la obra, pues fue mucho más doloroso que para nosotros, porque allí sí evidentemente se hundieron barcos, se incendiaron también, como decía, algunas ciudades, y se llevaron una parte pequeña, entendemos, del botín que pretendían, ¿no? De hecho, los ingleses, que no son nada tontos, evidentemente son bastante sagaces y listos, toda la vida lo han sido, o por lo menos desde que yo tengo conciencia de su historia, ¿no? Pues por eso celebraron la victoria de Vigo, pero no la de Cádiz. Mira por dónde, siendo la misma campaña, no es que sean dos campañas diferentes, como se ve en el libro, son dos campañas consecutivas, la una a continuación de la otra, con una diferencia prácticamente de unas semanas, lo que tardaron en dirigir, digamos, la proa pues hacia Galicia, hacia Cádiz. Entonces, bueno, con esto quiero decir que es un acontecimiento pues ciertamente importante, que para Cádiz pues supuso no solamente Cádiz ciudad, sino la bahía. Yo estuve dudando en algún momento de si poner la bahía de Cádiz, porque en realidad interesa el puerto Santa María, interesa San Fernando, interesa Puerto Real, interesa a Rota, es decir, coge un buen elenco de ciudades importantes en torno a la bahía. Estuve en esa duda, porque claro, al leer Cádiz, el lector, el hipotético lector, se puede llamar a engaño y decir, bueno, se refiere a la ciudad, a mí lo que me interesa es el puerto Santa María, o me interesa Jerez, o me interesa, y no interesarse por la obra, ¿no? Cuando la obra ya digo que tiene un avance, o sea, mejor dicho, un espectro mucho más amplio, ¿no? Porque al principio pudiera aparecer. En fin, salen como Cádiz y Vigo, porque ya sería llenar un título demasiado largo, pero que sepan ustedes que esta obra puede interesarle, ya digo, a los que estudian Galicia, la historia de Galicia, como a los que estudian alguna localidad de la bahía. Puesto que el acontecimiento que narran fue un acontecimiento que afectó a toda la bahía en su conjunto, prácticamente, ¿no? Bueno, ¿qué es esta obra? ¿Qué es esta obra? Bueno, pues esta obra es un golpe de suerte, o es el fruto de un golpe de suerte, aunque en cierta manera, digamos, preparado. Me explico. Preparado porque yo, cuando estaba investigando en Bélgica, recuerdo que recorrí distintos archivos, en realidad estaba trabajando sobre temas de comercio y de comerciantes, como bien ha dicho el profesor Arturo Morgado.
Pero claro, eso me obligó pues, a consultar distintos archivos, a interesarme por el nombre de Cádiz en particular. Mira por dónde los archivos nacionales, los archivos reales de Bruselas, pues en una de esas ocasiones en que estaba investigando me encuentro con un manuscrito que bueno, me parecía totalmente inédito, que era el del barón Sparre, ¿no? Eso lleva el título, el diario del barón Sparre también, ¿no? El título. Bueno, pues la verdad es que empecé a leer. Yo era una pequeña joyita, digo pequeña porque no era muy extenso ciertamente, pero narraba con una gran, digamos, presteza, con una gran frescura, pues los acontecimientos que tuvieron lugar en la bahía de Cádiz, ¿no? En 1702, en el verano de 1702, que fue una época, eso ya vemos cómo incide, lo leemos ustedes en el libro, precisamente en el fracaso de la expedición anglo-holandesa de ataque a la bahía. Fracasa, entre otras cosas, por la época que fue escogida. ¿Por qué fue escogida esta época? Bueno, pues la escogieron, en principio no tenían muy claro que iban a venir a Cádiz y a la bahía. En principio la idea era ir a Galicia, donde Galicia el clima es más llevadero y agosto pues no es el agosto del sur, no, sino que es un agosto mucho, por eso nos vamos de vacaciones allí de vez en cuando, los que vivimos con tierras muy cálidas, ¿no? Al norte de Santander, a la cornisa cantábrica, a Galicia, por supuesto, que une el clima con el encanto, digamos, del territorio, por así decirlo. Y bueno, pues tuve la suerte de dar con este manuscrito, insisto, en francés antiguo, en buen estado de conservación, sin duda alguna, y bueno, pues dije, aquí la tarea es traducirlo en alguna ocasión. Yo lo guardé de momento en el cajón de los recuerdos, porque en esa época, que no sé si estaba opositando, no me acuerdo muy bien, pues estaba haciendo otras cosas y no quería interrumpir, digamos, el ritmo de trabajo para, digamos, concentrarme en la traducción de la obra. Sería una traducción minuciosa, porque él no es francés, el que escribe la obra no es francés, pero está escrita en francés del siglo XVIII. Por cierto, un buen conocimiento del francés, tengo que decirlo, ya quisiéramos en nuestra época escribir en inglés o escribir en francés, incluso como él lo escribió. También tenemos que pensar que es el siglo XVIII, el siglo XVIII era la lengua franca en Europa, el francés, se hablaba hasta en Rusia, Catalina II hablaba el francés, ¿no? Incluso pudo entenderse pues, con uno de los ilustrados que acogió en su corte, ¿no? Y lo mismo Federico de Prusia. Por lo tanto, estamos en el idioma franco, que a mi juicio pena que haya desaparecido y se haya impuesto el inglés, porque yo soy más francófono que anglófono, dicho sea de paso. No me hace mucha gracia el inglés, no por nada, no por efecto xenófobo, no estoy en la cultura woke, no sé qué, no me pongan ustedes ahí, pero es verdad que me gusta el francés, que es una lengua mucho más rítmica, más animada, y bueno, quizás pues más familiarizado con ella, también tengo que decirlo, ¿no? Muchas veces es un poco, uno se inicia en una cosa y en la época que yo estudiaba, que era la época de Franco, pues el francés era el idioma obligatorio, digamos, dentro del bachillerato, ¿no? Y eso nos permitió pues, a todos los de mi generación quizá rinconar un poco el inglés o ni siquiera tocarlo, pero sí, digamos, desarrollarnos en francés. Bueno, pues estaba en francés y ya digo, de momento lo guardé en un cajón y hace como 3 años pues decidí sacarlo. Ya, en fin, estaba ya camino de la jubilación, en cierta manera, en la Universidad de Cádiz, y dije, pues ahora es el momento, ¿no?, de sacar esto y traducirlo. Y efectivamente, lo que tienen ustedes, si compran el libro, aquí, o se lo consiguen de alguna manera, verán ustedes que es una obra traducida del francés por mí. He procurado en esa traducción, porque hay 2 formas de traducir, los que están acostumbrados a las traducciones, los filólogos más que los historiadores, pues ya saben que hay 2 formas. Una es ceñirse al pie de la letra, ¿no? Ceñirse al pie, un poco lo que hacen pues un poco los testigos de Jehová con la Biblia, a diferencia del católico, en un caso, aquí dice esto, pues es esto, ¿no? Y nos admiten apenas, con el Corán, por ejemplo, nos admiten interpretaciones fácilmente, ¿no? Pero sin embargo, los traductores pueden optar por traducir al pie de la letra, lo cual queda un texto muy poco legible, ¿no? Porque se hace pesado, ¿no? Quizá al filólogo le interesa porque dice, bueno, aquí veo todos los detalles de la construcción gramatical, lexical, etc. Pero claro, el lector, y esto está pensado para un público amplio, no para especialistas, pues se le puede caer en mano, para que se hace más farragoso la lectura. Entonces le he dado, sin traicionar el sentido del texto, le da una traducción ágil, moderna, en cierta manera, ¿no? Incluso poniendo los puntos y las comas pues, donde no las ponía el autor, sin ninguna, porque era otra forma, digamos, de poner los signos de puntuación. Y luego, cuando tengo una duda, creo que es honrado que el historiador, cuando tenga una duda, pues dé otra
dé la oportunidad de que sea traducida por otra persona que a lo mejor descubre ese giro, un giro más perfecto, ¿no? O sea, una traducción más perfecta. Entonces por eso va con pies de página, que no hace falta que el lector se la lea, porque lo que va es la frase en francés que yo he traducido y la pongo en francés para que, si hay otro más ágil, o más agudo, o más listo que yo, con más conocimiento, pues que le dé la traducción que crea oportuna. Ya digo que esto es solamente en aquellos párrafos, en aquellos fragmentos, en aquellas palabras en las que era difícil encontrar una traducción fidedigna, ¿no? Porque es un giro a lo mejor de la época, o porque incluso algunos los consulté con filólogos de mi facultad, de franceses, y bueno, reconocían que era difícil ver la versión que pretendió, digamos, el propio escritor o el propio amanuense. Y ya con esto doy otra pildorita, digamos, de la obra, porque en realidad esta obra evidentemente es obra de Sparre, eso no cabe la menor duda, por muchas características que aparecen en la obra, que no voy a decirles a ustedes para no aburrirles, pero también es posible que se la escribiera un amanuense. Yo pienso que la escribió él mismo, porque es un borrador, o sea, el diario no es un diario definitivo, en el sentido de que él lo fuera luego después a publicar, porque está con tachaduras, Yo he mirado hasta lo que viene debajo de la tachadura, generalmente no cambia en el sentido del texto, cuando lo cambian lo pongo a pie de página, ¿de acuerdo? Pero no cambia en el sentido del texto. Y son tachaduras que prueban de que aquello fue realizado, digamos, un poco domésticamente, ¿no? Un poco para él y para quizá algunas veces, o por si tenía que prepararlo. Más esta última ocasión, porque, cosa curiosa, toda esta gente que participaba en estas campañas, pasó con otros ataques en holandeses y otros lugares, luego eran sometidos por el Parlamento, si eran británicos, eran sometidos por el Parlamento a revisión para ver si habían cumplido lo que tienen que haber cumplido. Si habían fracasado, se podía caer el mochuelo sobre el almirante que dirigía la tropa. Entonces había que hacer un relato que justificase de alguna forma la campaña, que justificase las sanciones de quien había llevado el mando de la campaña. Esto fue lo que hizo Sparre. Sparre era el comandante en jefe de las tropas de tierra, generalmente casi todas holandesas, de origen holandés, había también de otros países, pero fundamentalmente holandesas, y por lo tanto era uno de los jefes, digamos, y por lo tanto uno de los responsables últimos, junto con el almirante Rooke, el almirante inglés que llevaba la flota, pues eran los dos responsables básicamente de la batalla, ¿no? La batalla que, como he dicho, fue un fracaso, que dejaron destrozado pues, buena parte de las poblaciones de la bahía, pero sin embargo, desde el punto de vista, digamos, estratégico, fue un fracaso. Ni lograron quedarse en Cádiz, ni lograron el tesoro que pudieran pretender, ni lograron, pues, apoderarse propiamente de las ciudades, temporalmente, pero pudieron marcharse. Vamos a ver. Bueno, entonces, como digo, pues Sparre lo escribe fundamentalmente, yo creo, porque ahí se ven huellas evidentes en el texto de que se está defendiendo a sí mismo, ¿no? Determinadas decisiones que toma las está, digamos, justificando. ¿Para qué las justifica? Bueno, pues si luego ese relato tiene que publicarlo para presentarlo en los Estados Generales, porque va dirigido a los Estados Generales, que es el equivalente al Parlamento del Gobierno de Holanda, de los Países Bajos del Norte, equivalente al Parlamento inglés, en cierta medida, pues a la distancia, ¿no? Pues él lo dirige precisamente a los Estados Generales de Holanda. O sea, que esto quiere decir los Países Bajos del Norte, que quieran ustedes, ¿no? Entonces se ve que va con esa intencionalidad. ¿Quiere decir esto, y eso me preocupó, que lo que narra esté falsificado, esté, digamos, como diría yo, edulcorado? No. Es decir, curiosamente, salvo acusaciones que habría que verificar, ¿no? Que hace sobre todo a los británicos, a los ingleses, no podemos hablar de ingleses todavía, a los ingleses, acusaciones de tipo diverso, ahora entraré un poquito en ello, porque algunas son muy divertidas, o sea, son divertidas, ¿no? Por ejemplo, que cogían unas cogorzas enormes y que se ponían las cosas, cómo se podía combatir, pues no puede coger una cogorza, ¿no? Y no era la primera vez que pasaba, porque en el asalto de 1596, exitoso por cierto, pues también se emborracharon, y también incidió en que, digamos, pues tuvieran dificultades, en este caso no tan grandes, pero dificultades, digamos, para conseguir la victoria. En este caso sí la consiguieron en 1596, ¿de acuerdo? Bueno, pues habla cosas de este tipo, que se quedaban con la mayor parte del botín y que a los holandeses les daban poco, que llegaban tarde a casi todos los lugares, a casi todos los sitios, y que por eso una de las consecuencias de la pérdida es que no se coordinaron bien con la fuerza de tierra, que eran muy temerosos de, digamos, de arriesgarse, mientras que ellos eran más valientes, que estuvieron dispuestos a llegar a Cádiz por tierra, pero claro que sin el apoyo de la armada británica, perdón, inglesa, pues que
porque no se podía, de hecho no llegaron a empeñarse a fondo la Armada inglesa en el tema, sino que no dieron la cobertura precisa. Por lo tanto, pues no se les hundió barcos apenas, creo que ninguno se les hundió, pero tampoco dieron la cobertura necesaria para poder asaltar Cádiz. Bueno, pues como iba diciendo, dentro de esas acusaciones, a veces probablemente demasiado exageradas, ¿no? Que en duda cabe, pero es cierto, él tiene de todas formas, mete ahí una fuente muy importante, que son los consejos de guerra. Atención con consejo de guerra, porque a mí también me llamó la atención al principio, que esto que estaban juzgando a los que se habían muerto mal para hacer eso, un sumarísimo juicio y condenarles a muerte o a prisión o lo que sea. No, los consejos de guerra lo llaman en la Armada, pues son las reuniones que hacen los generales, los participantes de la Armada, para decidir la siguiente fase de la estrategia. Por ejemplo, la primera que tiene lugar es para decir dónde van a desembarcar. Otras son para, por supuesto, cuando se marchan o no se marchan, o perseveran, ¿no? Y luego otras intermedias para distintas acciones, ¿no? Ataque a fortificaciones, etc. Todas esas las cita él. No aparecen recogidas en el libro, aparecen con un número que les puso, pero no he encontrado en la documentación adjuntas, digamos, con esa numeración, las cartas, o mejor dicho, los resultados de esos consejos de guerra. El almirante Rooke sí hace alusión también a ellos, igual que él hace alusión al contenido de los libros, eso sí hace alusión, pero no aparece el documento, y siempre coincide con los de Rooke, con los del almirante inglés que llevaba la flota. Eso es interesante también. Y bueno, luego en la narración se ve que no quita, es decir, no, ¿cómo diría yo? Admira pues, la estrategia española. Los españoles, la verdad, que jugaron muy bien ahí, eso que eran menos, bastante menos, ¿no? Es decir, cuando llegó la flota debían estar mejor preparados, pero no lo estaban. Eso también es muy español, ¿no? Es decir, cuando llega el toro, al final, cuando le coge un toro, ¿no? Y al final, pues lo solucionaron un poco en los últimos días, ¿no? Por así decirlo. Ahí el que se encontró con la tostada, perdón, de la expresión, es el marqués de Villadarias, que es el comandante en jefe de las tropas españolas, generalmente de caballería que no eran caballeros, no eran del ejército en sí, sino que eran personas que tenían caballo y que, bueno, estaban adiestrados en montaje de caballo, los que utilizó fundamentalmente. Las tropas de caballería que venían fundamentalmente de Jerez llegaron, pero ya más tarde. Y las otras tropas que enviaban no ya desde Cádiz, que se enviaron las tropas, sino de otros lugares, también llegaron ya en última instancia, ¿no? Por lo tanto, el marqués de Villadarias, con la poca tropa que tenía, de caballería en Bonaparte, tenía que hacer frente a cerca, según los cálculos, de entre 8.000 y 12.000 hombres. 8.000 y 12.000 hombres. Y luego, si atendemos las cifras, en esto varían las que dan los distintos autores, las que da Rooke. Yo me quiero mucho las de Rooke, de Sparre, ¿no? Que coinciden bastante con las de Rooke, con el otro almirante, pero no sabemos exactamente el número de hombres que hubo. Probablemente hubo más de 10.000, no los 8.000 que dice. Y luego barcos deben estar entre los 45, barcos de línea, barcos al parecer de línea, 45 a 50 hombres. Imaginamos que una bahía con 45 a 50 grandes buques, con todas sus velas desplegadas, es la impresión que eso tenía que tener, ¿no? Aparte de la belleza, ¿no? Cuando no se está en una batalla, ¿no? Se envía hoy los barquitos, cuando vienen, por ejemplo, la gran regata, ¿no? Los barcos, y mira qué hermosos, ¿no? Qué bien quedan. Que venían armados de cañones hasta los dientes, pólvora, y además, lógicamente, venían aunque venían. En consecuencia, aquello debió hacer temblar a las autoridades locales y a las poblaciones, digamos, que rodeaban la bahía. Tanto es así que, según nos dice el propio Sparre, pues lo que hacen es que abandonan la ciudad. Es decir, el puerto de Santa María, cuando llegan a atacar el puerto de Santa María, en Rota les cogió más peor, porque fue la primera que atacaron, ¿no? Rota. Un error, un craso error, que tenía que haberse dirigido directamente hacia Cádiz, ¿no? Como decía Sparre, ¿no? En cambio, los almirantes ingleses dijeron que había que primero atacar Rota, asegurar Rota, porque había ellos pensando lógicamente en la manera que necesitaban, además en verano, agua, hacer aguada. No sabían el tiempo que iban a estar, tenían que estar cerca de una fuente o lugares donde pudieran abastecerse de agua para la tropa, para los generales y para los propios barcos, ¿no? Reservar agua. Bueno, eso parece ser, según dice Sparre, que fue lo que les condujo, en cierta manera, a desembarcar en la bahía de los Toros. ¿Dónde está la bahía de los Toros? Pues todavía se puede ver. Está entre el castillo de Santa Catalina, que está en el puerto de Santa María, y Rota. Es una zona todavía arenosa que no se ha poblado de chalés ni de edificios altos, porque es la zona de la base, yo creo que es la base de Rota.
Entonces se conserva la arena por donde debieron desembarcar. De arena, matorrales, que es lo que se debieron de encontrar grosso modo las tropas que desembarcaron allí, ¿no? Bueno, pues digamos que no fueron directamente a Cádiz, sino que arrasaron Rota, llevaron todo lo que pudieron, porque luego eso iba acompañado del botín, lo narra ahí perfectamente Sparre, lo verán en el relato, que se llevaron parte del botín, que él dice que la mejor parte se la cogieron los ingleses, cada vez que había reparto del botín, bueno, eso ya es una opinión de Sparre, ¿no? Y luego después fueron al puerto de Santa María, pero que allá en el puerto de Santa María se encontraron desierto. Ahí no había un alma, se habían llevado lógicamente los habitantes todo lo que habían podido, no obstante, hicieron la operación de saqueo y se llevaron no obstante cosas que eran pertenencias que eran de cierto valor, ¿no? Y luego ya se fueron a Puerto Real, que lo arrasaron. Puerto Real todavía no era una población, digamos, de gran importancia, pero sí tenía una cosa, que eran los pertrechos que utilizaba la Armada y que utilizaba en buena parte pues, los particulares. Es decir, era zona donde había fábrica de jarcias, de velamen, pequeñas, donde se carenaban barcos y donde había almacenes también de pertrechos, de otro tipo de pertrechos. Bueno, eso lo arrasaron totalmente para impedir, lógicamente, que esos materiales pudiera utilizarlos la flota española. La flota franco-española, porque había barcos franceses en virtud de la alianza que tenía España con Francia en esos momentos, y que se lograron refugiar al fondo de la bahía, en el seno último de la bahía, y eso les libró, junto con los bastiones que rodean la bahía y que hacían fuego cruzado, les impidió llegar hasta el fondo de la bahía y destruir y atacar, por tanto, en cierta manera también Cádiz, a la Armada inglesa. Bueno, ¿cuáles son esos bastiones fundamentales? El de Santa Catalina, no el que está aquí en Cádiz, hay otro Santa Catalina aquí, no lo confundan. Santa Catalina, el que está en el puerto de Santa María, por cierto, en un estado de deterioro y de destrozo enorme, que ello sirve para detritos y para todo tipo, es una auténtica pena. En el matorral, porque lo visité precisamente a raíz del libro, digo, voy a ver cómo está, en qué estado se encuentra Santa Catalina. Está hecho una porquería, destrozado y se terminará de caer los pocos zonas de lienzo que quedan, ¿no? Bueno, eso, de todas formas, ellos lo atacaron y ahí se regodearon en cierta manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los bastiones que realmente hicieron esa, digamos, esa potencia contra la Armada inglesa? Pues fueron fundamentalmente Matagorda, San Luis estaba todavía en ciernes, ¿no? Matagorda y el Puntal. Están enfrente el uno del otro y, lógicamente, la artillería impedía el paso, sin ser hundidos, de los barcos hacia el seno último. Y también luego los buques franceses, que también de vez en cuando, pues, del fondo, y algunos españoles que también hacían frente, pues, con los cañones. Eso sería un poco, digamos, el sistema defensivo que utilizaron, ya digo, una vez que Santa Catalina fue prácticamente destrozada, ¿no? Bien, entonces, todo esto lo va narrando Sparre, ya digo, con mucha frescura, con mucha agilidad, no se detiene en cosas farragosas, en cosas que al lector le aparten la vista, ¿no? le cansen, y entonces se lee, ya digo, con bastante facilidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues pasa que Santa María lo han abandonado, el Puerto Real lo saca y se detienen delante del Puerto Suazo, se detienen, que está sabéis que es el puente que une la isla de Cádiz San Fernando con la tierra firme, ¿no? Ese estrecho brazo de mar. Los que vienen de fuera no saben que nosotros somos una isla, que no somos una parte continental, sino una isla, porque hay una zona que le separa, que es el Caño de Santipetri, que separa precisamente, porque soy San Fernando, entonces es la de León, precisamente de lo que es tierra firme, lo que es el paso luego, pues, para el resto de la península. Y en consecuencia ahí se hicieron fuertes los españoles, todo esto siendo atacados en forma con la táctica de Villadarias, que consistía cuando digan nuestras tropas, ¿qué tienen que hacer cuando hay menos tropas? Pues lo que hay que hacer, ahora no sé que es una guerra como la de Ucrania ahora, que la cosa pues, cambia un poco la situación, ¿no? Pero cuando se es menos, lo que hay que hacer es ataques puntuales y retirada. Ataque y retirada. Y en mar a la tropa enemiga durante un cierto tiempo, rebajar el número de hombres que tiene y luego retirarse para esperar la siguiente ofensiva, ¿no? Y eso continua, hacerlo como una cosa continua, una especie de guerrilla, ¿no? Y eso es lo que hace Villadarias, que le da muy buen resultado, ¿eh? O sea, Villadarias no se podía enfrentar, digamos, a todo lo que era la tropa enemiga, donde venían dragones también, es decir, los dragones a caballo, ingleses. Era muy difícil atacar esa caballería más por
choque, sería un poco como lo voy a ver de su día, una cosa así, ¿no? Necesita fuerza de choque. Entonces, enfrentarse con todo ese ejército, pensemos en 8.000 hombres o lo que sea, claro, ellos no llegarían a los 300, 400, no se podía hacer nada. Entonces, lo mejor era, aprovechando el conocimiento del terreno, basándose, que esta fue otra de las cosas que hizo fracasar los anglo-holandeses, que fue precisamente la situación de Cádiz. ¿Dónde está situada Cádiz? Cádiz está en medio de pantanos. Ahí no podía avanzar la artillería, no podía avanzar bien la caballería. Los dragones, de hecho, no llegan, no pasan, el que pasan las tropas de infantería, fundamentalmente, hacia Puerto Suazo, porque no pueden avanzar. Es decir, cuando está todavía muy bien, está ya muy tratado y todo eso, pero imaginaros lo que era en esa época, esa zona pantanosa que es de la marisma. Ahí también fracasó Napoleón en ese aspecto, pues los napoleónicos también en 1810 tampoco lograron, digamos, llegar a Cádiz. Y pueden llegar con bombas más cerca, en la zona que da la bahía, pero no pudieron entrar en Cádiz, entre otras cosas por eso, ¿no? Por las dificultades de avance que tenía para su infantería y para su artillería, que eran fuerzas, un atentado. Entonces tenían dificultades, lógicamente, pues, para avanzar en esas condiciones. Entonces, bueno, por lo que hace es esos ataques rápidos, eso, y no paran de hostigar al enemigo hasta que se embarca. Es decir, embarcando, incluso está ahí Villadares ya muy reforzada su tropa, porque han llegado gente de fuera, y es al final cuando ya se están marcando para regresar, cuando hacen los últimos ataques, los últimos hostigamientos, y se tienen que marchar, pues, en medio de la artillería y la infantería enemigas, ¿no? Que estaban continuamente, pues, hiriendo. Bueno, bien, esto es un poco, digamos, el relato que hace él. Bueno, otra de las causas que se apunta, Sparre, que es cierta, ¿no? Que apunta de causas de la derrota, es la temperatura. Agosto, finales de agosto, principios de septiembre en Cádiz, bueno, tenemos un día, los levantes, los calores, pues son fuertes, ¿no? Sobre todo en el campo, ¿no? Abierto. Bueno, pues el calor lo aguantaban muy mal los soldados, ¿no? Lo aguantaban muy mal. Y bueno, pues esto fue una de las causas también de que los progresos del enemigo fueran menores. Y luego tenían la necesidad de abastecerse continuamente de agua, porque tenía que beber, porque eran un ejercicio físico, de eso sin tener el agua, digamos, necesario, pues, para poder seguir avanzando, ¿no? Eso fue todo lo que se llama. Y luego la falta de coordinación. Eso lo dice Sparre, es cierto. No se coordinó la flota, que tenía que cubrir a la infantería y a la artillería, no se... un poco lo que le pasó a Bazán con la Gran Armada, ¿no? La Armada Invencible, como se llama, que no se coordinaba con la infantería de los tercios con la flota que venía desde España, desde Lisboa, y entonces no se pudo realizar el embarque de los hombres, ¿no? Y les cogió encima la tempestad, bueno, pero fue un problema también, como demuestra yo el embarque, ¿no? Pues es un problema también de falta de coordinación entre nuestras tropas, por circunstancias de muy difícil coordinarse. No había móviles, no había radares, no había, pues, todos los artilugios que hoy tenemos para avisar al que ya estoy aquí, que estoy llegando, que me faltan no sé cuántos, como hacen los teléfonos. Oye, que ya me quedan 5 minutos de autobús, que ya llego. Vale. Oye, a los 3 minutos, que ya me quedan 2 minutos para llegar. Vale, estupendo. Oye, tráete las cebollas. Vale, oye, ¿no? Entonces, esas son las conversaciones que se escuchan en los móviles. Yo, como soy usuario del autobús, pues me entero de todo este tipo de conversaciones, ¿no? Eso hace falta estarse llamando continuamente, pero bueno, esto ya como es un vicio, ¿qué vamos a hacer, no? Es decir, aguantarlo, soportarlo históricamente, porque no usamos el móvil, para que, en fin, somos antisistema, pues esa dificultad, ¿no? Bueno, tenemos que escuchar las conversaciones, y a veces llamando la atención, incluso en los trenes, ¿no? Porque convirtió el AVE de Sevilla a Madrid, lo convirtió, digamos, en su oficina de trabajo. Entonces todo el tiempo lo llevaba detrás. Oye, eso tienes que rebajar, ¿lo has presentado el contrato? No sé qué, y enlazando uno con otro, un tiempo, ya te decía, ha terminado usted ya con la oficina, por favor. ¿Qué me dice usted eso? Que no ha parado, no ha podido leer un rato, o si quiere. Bueno, lo podría usted haber dicho antes, hombre, que eso se le ocurre a usted también, ¿no? Que porque era en voz alta, o sea, que me estuve enterando de todo el negocio, bueno, en fin, a lo que iba, que no había forma de sintonizar, por así decirlo, sintonizar la flota y los holandeses que iban, digamos, dentro de la fuerza de infantería, fundamentalmente dirigida por Sparre, que a su vez dependía de Osmonde, Ormonde se llama, ¿no? Que es el general, digamos, la máxima autoridad, bueno, que venía al frente de los servicios de las fuerzas holandesas, ¿no?
Bueno, el hecho es que se tienen que retirar y entonces ya eso no lo voy a contar porque eso... Y entonces, bueno, ahí dice Sparres, el farol dice que él aconsejaba que se quedaran ahí por lo menos en Sanlúcar para tener una cabeza de puente o que se fueran a Galicia. Bueno, él se echa el farol porque luego fueron a Galicia. ¿Pero por qué fueron a Galicia? Porque llega un barco de aviso diciendo que la flota de Indias cargada de plata y de oro y de pertrechos de mercancías exóticas se va a refugiar en Galicia, que los franco-franceses que la acompañan, ya hemos dicho la alianza eran borbones los dos, ¿no? Pues iban a traerle a Galicia, ¿no? Iban a llegar a Galicia. Y entonces cuando deciden ponerse en marcha, ya muy justo de tiempo, porque se avecinaba ya el otoño-invierno, fueron ya avanzado octubre, y temían que las tempestades y todo eso, y en Galicia más todavía, Costa de la Muerte, etcétera, etcétera, pues les afectara. Fue una operación ya in extremis de alguna forma, pero que ya digo, les resultó bastante exitosa, salvo tuvieron la suerte los españoles de que pudieron desembarcar buena parte en la plata y el oro y desembarcar buena parte de las mercancías, por lo cual se quedaron pues un poco a verlas venir, no fue lo que podía haber sido, ¿no? Se llevaron algo, pero no se llevaron todo. Y se llevaron algo porque los comerciantes que tenían ahí, transportaban ahí tejidos y cosas, dijeron que no convenía bajar todo eso porque se podían pudrir. Si las bajaban a la intemperie, si las tenían a la intemperie, que era mejor dejarlas en el barco, y pues se acordaron de ellas los ingleses, ¿no? Pero ya digo que en general fue una operación bastante, con un triunfo relativo, ¿no? Bien, entonces, todo este asalto de 1702, ¿a cuenta de qué viene? Tenía que haber empezado por aquí, por decirlo al final. ¿Por qué viene todo esto? ¿Por qué decir los anglo-holandeses atacar Cádiz? Primero en Galicia, estaba la idea de ir a Galicia, luego hacia Cádiz. Por una razón muy sencilla. Trasládense ustedes con la imaginación a la Guerra de Sucesión Española, 1702, que es cuando tuvo lugar el desembarco. Recién comenzada la Guerra de Sucesión Española. ¿Qué es la Guerra de Sucesión Española? La disputa por el trono español y del imperio entre, sobre todo, fundamentalmente dos grandes potencias. Una potencia terrestre, la Francia de Luis XIV, que es la principal potencia terrestre de la época, y la principal potencia marítima de la época, es Inglaterra, que ya era Inglaterra, y Holanda también, aunque había sido ya bastante baqueteada por los propios ingleses en las guerras anglo-holandesas de finales del siglo XVII, pero sin embargo conservaba, digamos, todavía una potencia naval importante. Eran dos potencias que beben del mar. Todavía Inglaterra hoy día pues, tiene una fuerza marítima muy fuerte. ¿Por qué? Porque todo le viene a través del mar. Como sabemos, Inglaterra no es una zona que produzca, pues, en fin, como cualquier país, como una península, no como nosotros, no tenemos una variedad de productos, de materias primas. No, ellos son muy escasitos en esto, tienen que importar muchas cosas, verduras, etcétera, frutas, alimentos frescos, etcétera. Y bueno, por lo tanto es fundamental para ello, para más cosas, y luego defender el imperio, el tener una buena armada. Por eso va a ser la primera armada, digamos, del mundo durante el siglo XVIII. Bien, entonces, como decía, pues estamos en plena Guerra de Sucesión, y la Guerra de Sucesión hay una disputa por el trono de España y el imperio. Estoy hablando del imperio, el imperio europeo y el imperio americano. El imperio europeo no lo ha perdido España todavía, del todo, aunque ha tenido la mengua, y el imperio americano está en expansión todavía, a pesar de que haya perdido algunas partes por manos, sobre todo isleñas, de los manos de los franceses y los holandeses, pero tiene un poderoso imperio avanzando por el sur de Estados Unidos, que va a hacerlo pues, muy pronto, ¿no? Y por lo tanto engrandeciendo todavía el virreinato de Nueva España, que es el que de alguna forma cobija esa zona de que hoy llamamos Arizona, Nuevo México, etcétera, toda esta cosa. Bueno, pues entonces el problema viene, como he dicho, sucesorio. ¿Por qué viene el problema sucesorio? Porque si no había descendiente, y en este caso no había descendiente ni femenino ni masculino, España pues se podía heredar el trono, siendo el caso de Isabel II, aunque eso costó también guerras civiles, ¿no? De alguna manera, el caso de Isabel la Católica también. Bueno, había la posibilidad de que la mujer pudiera ser, no había mujeres ni hombres. A pesar de sus dos matrimonios, Carlos II, el último Austria español, pues lógicamente a pesar de sus matrimonios no había conseguido la descendencia. Cosa ya prevista de cierta manera, porque nadie daba un duro por Carlos II, bastante vivió, casi 25 años, si no me falla la memoria. 25 años. Sí, porque, bueno, por eso le llamaban el hechizado, le llamaban porque pensaba que iba a ser un hombre enfermizo, un hombre con muchos problemas de todo tipo, desde muy joven, porque no era un hombre mayor, ¿no? Pero desde muy joven era una persona enfermiza, ¿no? Y la verdad es que no se daba un duro, como se dice vulgarmente, porque fuera, no solamente por el tema de descendencia, sino porque fuera a durar mucho.
Entonces, casi el reinado de Carlos II es una preparación de todas aquellas fuerzas centrífugas que existen alrededor de la monarquía hispánica, fuera y dentro, para repartirse el botín que esperan que va a suceder en cuanto Carlos II, y no va a tardar mucho en fallecer, y sobre todo ya reforzado con la falta de descendencia, ¿no? Entonces, ante eso ya se están repartiendo, por así decirlo, el botín antes de que no sea cadáver. Incluso siendo cadáver ya están todavía en una fase de reparto, un nuevo reparto, ¿no? O sea que, para que se den ustedes cuenta, claro, es que España es una pieza muy apetecible, sobre todo la trastienda americana, y los territorios europeos. Bueno, y disputan pues dos casas que son la Casa de Austria, que es la que había reinado en España con Carlos II y los antecedentes suyos, Felipe IV, Felipe III, Felipe II, Carlos V y no para atrás, ¿no? Bueno, pues es decir, la Casa Austria que estaba en esos momentos, digamos, pues rigiendo el trono español. Bien, pues esa tenía pretensiones, lógicamente, como era lógico, al ser descendiente de Carlos II directos también, pues al trono español. Pero también estaba Francia, y los dos tenían parentesco con las hijas de Felipe IV, tanto Francia, en este caso Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV, por el matrimonio de su abuelo Luis XIV con, digamos, una princesa, hija de Felipe IV, pues tenía, por así decirlo, también derechos al trono, los dos. Bueno, pues entonces, Carlos II, muy influenciado, porque recibe usted una cantidad de presiones, la Cortesa ha estudiado el divorcio, me parece que es muy bien en su discurso de la Academia, todo lo que los tejemanejes que hubo alrededor de su persona, alrededor de la corte, ¿no? De personas para colocarse, situarse bien en buena posición, digamos, para lo que viniera, y también para situarse bien de cara al reparto del botín, como he dicho anteriormente, ¿no? Las cancillerías europeas, por supuesto, haciendo sus cábalas, pero dentro también las familias políticas que existían alrededor del trono también apoyando a un otro candidato para situarse ellos también bien. En fin, la verdad es que la situación de este hombre en su último tiempo no fue muy dichosa, ¿no? A pesar de que en el reinado de Carlos II, y eso es una cosa que ya los historiadores pues hace tiempo que se ha trabajado sobre ello, se ve, no fue un reinado muy malo. O sea, como se pensaba, fue un reinado donde se hicieron reformas, donde de alguna forma se prepara lo que va a ser el siglo XVIII reformista. O sea, que no estamos hablando, digamos, de que la acción de Carlos II y de sus ministros, la gente que logra, o aliados, como queramos llamarles, pues vayan a realizar, tanto como Aceni como José de Austria, etcétera, ¿no? Van a realizar una labor, digamos, importante, sobre todo en el campo económico, aunque había que estabilizar la economía. Carlos II hereda un trono en una situación de quiebra económica, prácticamente con una deuda impresionante, y había que estabilizar la economía, estabilizar la inflación, los resellos de moneda que se habían usado tanto. El resello de la moneda es simple y llanamente que donde ponía 2 euros, 1 euro, ponían 4, como si valiera 4, porque pasa que automáticamente lo que hace es que el que recibe esa moneda dice que no le doy yo valor de 4, para tener valor de 4, si el peso debe de corresponder, digamos, a una moneda de 4, tiene que ser mayor el peso de cobre o de plata, ¿cómo le voy a dar yo el valor de 4? Pues es una reacción psicológica, pero que funcione, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hace un auge en cierto sentido, una preparación, digamos, al reformismo del siglo XVIII. Pero en el plano político, evidentemente, pues España se va a ver sometida a todos esos avatares de colocación para aplicar el futuro, ¿no? Bueno, ante estas presiones, Carlos II pues cambia de heredero, que tiene que nombrar un heredero, como no tiene hijos, pues en primer lugar nombra a Francisco José, me parece que es, no, José Fernando de Baviera. Pero José Fernando de Baviera muere antes de que muera el propio rey, el propio Carlos II, y entonces hay que elegir a otro. ¿Quién elige? Elige a Felipe de Anjou. Pero Felipe de Anjou no va a ser aceptado, bueno, todavía entre medias hay un proceso más largo, pero a Felipe de Anjou no lo ven con buenos ojos buena parte de las potencias, entre ellas Inglaterra y Holanda. ¿Por qué? Porque, hombre, eso significaría la posibilidad de unir el trono de Francia al trono de España. Imaginar lo que eso supone en el continente, una fuerza de dos grandes potencias unidas, con la trastienda americana y los territorios europeos que tiene España, ¿no? O sea, eso hubiera sido pues, un recurso. Y Inglaterra, que siempre ha jugado a debilitar el continente, digamos, para que no haya ninguna potencia que le pueda hacer sombra, por así decirlo, pues jugó también esta misma baza, en cierta manera, que es decir, me voy a unir, digamos, a los que eran opositores de Francia, para de esta forma, pues tratar de poner contrapeso a los Habsburgos, que han sido enemigos tradicionales de España. Y tan enemigos y de Cádiz, porque todos los asaltos anteriores fueron obra de anglo-holandeses.
1587, 1596, 1695, ahora 1702. En todos ellos están metidos los ingleses y los holandeses, ¿no? De común. Bueno, pues es un poco lo que hoy pasa con Inglaterra con respecto a Estados Unidos, que van muy siempre unidos en los acontecimientos, digamos, estratégicos, ¿no?, que se producen. Bueno, pues entonces, como iba diciendo, Guerra de Sucesión, 1702, uno de los primeros grandes combates de la Guerra de Sucesión, que duró hasta 1716. Esta 1716. Antes se firma la paz de Utrecht y eso, pero bueno, las batallas continúan. Guerra importante, y eso le da valor también al texto que presento, guerra importante porque es una guerra de carácter internacional, fundamentalmente europeo, aunque con guerra en el mar también, como este episodio que estamos narrando, y también guerra civil en España. O sea, una guerra civil también entre europeos. Ahora se habla mucho de las guerras, tanto la Segunda Guerra Mundial como la Primera, de guerras civiles de los europeos, porque en realidad los europeos, si tomamos como base que son una misma cultura, tienen unos mismos fundamentos, raíces, pues lógicamente si se pegan entre sí, se matan entre sí, pues una guerra civil. Es decir, hay muchos que hablan de guerras civiles para la Primera y la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? Bueno, esto fue una guerra civil sin duda alguna, si lo tomamos desde esa base, porque se enfrentaron prácticamente casi todas las potencias europeas más importantes, estuvieron implicadas más o menos directamente, quizá con la excepción de Rusia y la zona más al este, ¿no?, pues estuvieron implicadas en la guerra, ¿no? Pues una guerra civil, pero también fue una guerra civil española porque se dividieron. España se dividió en dos bandos. El bando austracista, como se llama, los seguidores de la Casa de Austria, bando austracista, apoyando al archiduque Carlos, y luego el bando borbónico, que apoya a Felipe de Joux, el nieto de Luis XIV de Francia, criado en los pechos de Versalles. Recorrió los Versalles, ¿no?, de su infancia. Bien, pues entonces, es más, cuando llegan aquí la flota anglo-holandesa para atacar la bahía, ¿cuál es la idea inicial? Por lo menos la idea que tenían los holandeses y que aconseja Jorge de Exe, el representante de Holanda. Dice, vamos a intentar convencer a las poblaciones de la bahía, vamos a intentar convencerlas de que se unan al bando de los austracistas, que es el que ellos defendían. A ver si abandonan el bando borbónico y pasan al bando austracista, cosa que no logran. Y por eso Sparre también critica ahí las ganas que tenían los ingleses de meter caña ya. Vamos a esperar un poco a ver si logramos convencer a las autoridades. Si convencemos a las autoridades, el pueblo que sigue las autoridades va a unirse al bando austracista. Y hacen intentos, aparecen en el texto varios intentos para convencer a las autoridades de aquí de que se unan al bando austracista, que abandonen el bando borbónico, de alguna manera. Bueno, hay una respuesta que resume muy bien la posición de Villadarias, que le dice: los españoles no renegamos, no cambiamos de rey ni de religión. Para decirles, vamos a seguir con lo que hemos elegido, con el Borbón, que además es el que ha elegido en última instancia, al final, Carlos II, el rey enfermo. Bueno, esa respuesta, o sea, no se la dijo realmente, o se recogieron luego las crónicas posteriormente para resumir un poco lo que iba a ser. Y no lograron efectivamente pasar al bando austracista a las poblaciones de la bahía. ¿Por qué tenía importancia pasarlas al bando austracista? Hombre, porque era la cabecera de las flotas de Indias, es donde venía la plata y el oro, es donde venía lo mejor de la hacienda española de la época, o por lo menos una parte muy importante. Era la moneda de las transacciones internacionales. Entonces, hombre, ponerse a favor a Cádiz y la bahía, bueno, eso, como se dice vulgarmente, un puntazo. Porque era conseguir un control sobre las flotas de Indias. No olvidemos que desde 1679, 80, la cabecera del monopolio está en Cádiz, que lo que va a ocurrir en 1717 es el traslado de dos de las grandes instituciones indianas de América, la Casa de la Contratación y el Consulado en 1717, pero ya desde 1679 las flotas parten y llegan aquí. Entonces, bueno, controlar la bahía de Cádiz era fundamental. Hay que ver ahí el papel, no habla Sparre de eso, el papel que pudieron tener los franceses, la colonia francesa, que era muy importante en Cádiz. Sin duda alguna tuvo que presionar para mantener, digamos, a las autoridades españolas de aquí, locales, en el bando de los Borbones. Bueno, pues bien, eso es en esencia, seguro me olvido muchas cosas, pero no quiero cansarles más, eso es en esencia lo que relata Sparre. Todo eso contado mucho mejor que yo, ya digo, con gracia, con algunos golpes buenos,
con frescura, ya digo, y por lo tanto promete ser una obra entre esto y que no es muy larga. La obra pues, promete ser algo que no se caiga de las manos y que no hace falta ser un historiador para leerla, no hace falta ser historiador, es decir, puede llegarla ya viendo el contexto. Ya me encargo yo un poco de contextualizar un poco el tema de lo que es la guerra de Suecia al principio, es decir, medio libro está dedicado, porque el texto es corto relativamente, ¿no? Está dedicado a la introducción, es decir, introducir a la obra, al manuscrito, a la figura de Charles William, como se llamaba el barón Sparre. Charles William, se sabe muy poco de él, yo por lo menos no he logrado conseguir muchos datos sobre él, sobre su vida, pero sabemos que se promocionó, a partir de 1702 se promocionó bastante dentro del ejército, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, estuvo muy vinculado al ejército, pero luego ya después otro tipo de ejercicios que tuvieron, que sea, ya son desconocidos, no son seguros, ¿no? A punto hay algunos de ellos. Bueno, por la primera parte del libro precisamente narra la guerra de sucesión, las características del manuscrito, quién era el barón Sparre, los otros textos también para que sepa. Yo he cruzado algunos textos, acuérdense de la palabra cruzado, ¿no? He visto el diario del almirante Rooke, que es el jefe, el jefe de las tropas de mar, ¿no? De la armada inglesa, también de algunos cronistas locales, Fray Cano, por ejemplo, también, que tiene un relato interesante, y otros, ¿no? También los he visto también para confrontar un poco algunos datos que ya había aportado mi compañero de la facultad, Jesús García Beltrán, que ya también había visto cosas en el archivo de Puerto Santa María, porque también esto tiene eco en los ayuntamientos, lógicamente, que tienen que organizar la defensa. No hay un ejército regular en esta época todavía. Y los ejércitos se forman y se deforman y se quitan y se queda un retén muy pequeño en general. Es decir, que se parte como en la edad, a finales de la Edad Media, de las milicias urbanas, de gente que se le da un fusil o que se le da un cierto entrenamiento y que en un momento se les requisa, digamos, para que vayan a combatir, ¿no? O sea que todavía estamos, lo de las quintas y todo eso va a venir un poco más tarde, ¿no? Y ya lo del ejército profesional, pues todavía más tarde, mismo siglo XVIII, pero más tarde, ¿no? De verdad todavía hay que recurrir, digamos, a mano para la defensa, personas que no son profesionales de ella, ¿no? Sin duda. Bueno, pues, insisto, todo eso va, digamos, en el libro, en la introducción, así como los cálculos de las tropas que pudo haber, de los barcos que participaran. Ya digo, que luego la imagen de la bahía debía ser muy bonita para verla en un periodo de paz y que no te afecte, pero muy trágica para ver aquello, la gente de la ciudad, ver aquella masa de velas, de barcos fuertes, potentes, no sé cuántos no me acuerdo de la cifra, cuántos cañones, pero pasaban de los 1000 cañones seguro, y muchos más, o sea que varios miles de cañones, es que no recuerdo la cifra exactamente, vamos, una cifra importante, o sea, imagino lo que es un golpe de artillería de cañoneo, pues continuo, digamos, sobre una ciudad, pues, que tenía sus limitaciones, lógicamente, aunque estaba ya bastante bien amurallada, porque uno de lo que sirve la experiencia de 1596 es para definirse a un amurallamiento serio, bastante serio de la ciudad. La ciudad estaba ya bastante amurallada, ya prácticamente estaba toda cercada de baluartes, y eso, lógicamente, era una fuerza, una fortaleza para la ciudad, ¿no? Aunque tuviera menos tropas. Pues bien, queridos amigos, aparte de agradecer vuestra presencia esta mañana, yo no me quiero ya no doy al máximo, porque ya bastante, podría estar hablando del tema más tiempo, pero no es ni el momento ni el lugar, ¿no? Entonces, eso, agradecer la visita y invitaros a que los que les guste, pues, en fin, todo este tema y eso, pues que se acerquen a la lectura del libro, que harán un buen servicio a la UCA también, y probablemente al autor, que también se sentirá complacido y satisfecho de haber vendido más libros de lo que han tenido pensado. Así que nada más. Disfruten de la feria.